Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a este café en el Crónica Digital, conversando siempre de la vida, de la política, de la cultura, de la ciencia y también de la filosofía. Pero hoy día tenemos una invitada de miedo. Tiene más historias que Condorito. De verdad, mira, ahí apareció. Le sonó el celular. ¿Para qué la sigo invitando? ¿Para qué le sigo dando el nombre? Tenemos a nuestra querida compañera dirigente poblacional, dirigente social, exalcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, concejala durante muchos años, Claudina Núñez. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, Claudina. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, querido Iván. ¿Cómo estás? Bien, pues, oye, muchas gracias por participar aquí con nuestro querido café en el Crónica Digital y por supuesto con nuestro panelista ya eterno de esta pandemia, con nuestro subdirector, poeta, escritor, Omar Cid. ¿Cómo está, Omar? Saludos. ¿Cómo está, Iván? Buenas noches. ¿Cómo está, Claudina? Buenas Hola, noches. Omar, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos. Oye, de verdad, chiquillos y chiquillas, estar conversando con la Claudina Núñez, de verdad, en lo personal, como si fuera mi hermana mayor, mi mamá. Conversar con la Claudina es conversar con parte de mi historia, con la historia de una generación de muchachos y muchachas en los años 80, que nos entregamos por todos y por todas la lucha contra la dictadura. Oye, Claudina, ¿cuáles son los recuerdos más hermosos que te trae ese periodo tan convulsionado de la historia de nuestro país? ¿Cuáles son las historias más hermosas? Yo creo que reconocer que tenía una familia más allá que la familia consanguínea. En la práctica, esta tremenda solidaridad cuando nos encontrábamos. Este afecto de tocarnos y de apoyarnos en las cosas cotidianas de la vida, el de cuidarnos, pero además también no paralizarnos, el de vivir el riesgo, pero además también con responsabilidad, con ciertos límites de responsabilidad, porque yo creo que nos perdimos gran parte de nuestra vida, a lo mejor que muchos jóvenes la vivieron de otra manera, pero para nosotros era eso, el compartir un pan. Por ejemplo, en Serrano 44, yo siempre lo tengo en mi memoria, con la cocinilla, que cuando teníamos plata podíamos ir a comernos un completo, al último terminamos cociendo fideos, esta cosa de compartir, que venía el invierno y que no todos teníamos chaquetas, ni teníamos zapatos, ni teníamos botas para enfrentar el invierno, esta solidaridad que llegaba un compañero y decía, compañero, aquí hay una chaqueta, aquí hay unas poleras, aquí hay unos pantalones, unos zapatos, le quedan buenos. Esto de compartir todo. ¿Y cómo pudiste, Claudina, conjugar el trabajo social, el trabajo contra la dictadura, de ser una de las voces femeninas en contra del régimen de Pinochet, pero además de ser madre? Yo todavía recuerdo que andabais marchando con la cabra chica dentro de la guata. Tu compañero también era dirigente social. ¿Cómo tú hoy día, después de 40 años, te traen esos recuerdos? Y hablo desde el punto de vista de la mujer, del género, de eso. Es que yo creo que nuestra generación estuvo marcada esencialmente por enfrentar la dictadura. Por lo tanto, el afecto, el cariño, el amor, el pololeo, la relación de pareja, el ser mamá en esta época, tenía un gran significado y era vivir y aspirar a tener una familia
y vivir con los niveles de pobreza que nos tocó enfrentar en la dictadura. Acuérdate que nosotros venimos de un gobierno de la Unidad Popular que teníamos 17, 18 años y que éramos los cabros militantes de la Jota, que veníamos de una formación de pioneros de las juventudes comunistas, que jugaba fútbol, que le gustaba el folclore, que escuchábamos a Víctor Jara, que teníamos todo el mundo cultural a nuestro andar. O sea, escuchar a Roberto Parada, a María Maluenda, a los Dibochel, o sea, a los artistas, a los grandes pintores. En el gobierno de la unidad, el ballet, fuimos al ballet, conocimos el estadio, fuimos al municipal por primera vez, escuchamos las sinfonías de Beethoven, de esa revolución donde fuimos convocados por Salvador Allende a ser mejores estudiantes, mejores jóvenes y a ser revolucionarios, a cambiar el mundo y a cambiar nuestra sociedad. Veníamos de ese mundo donde por primera vez una hija mayor de 6 hermanos, de un padre que trabajó en la construcción, dirigente sindical, minero de Lota, que se viene a Santiago, que se casa con una Lola de 16 años que lo convence que milite en el Partido Comunista, porque mi madre es la que convence a mi padre, que se crió en Arauco, en el campo, analfabeto, y él aprende a escribir, aprende a leer después, al calor del partido, y su primera hija, que fui yo, era la primera generación de la historia de mis abuelos, de los abuelos de mi padre y de los abuelos de mi madre, que entraba a la Universidad Técnica del Estado. Y entraba porque se había firmado un convenio con la Universidad Técnica del Estado, con la Federación de Estudiantes en el Gobierno de la Unidad Popular, con la CUT, donde los hijos de los trabajadores podíamos ingresar a la universidad a las carreras tecnológicas. Y se crea el Instituto Tecnológico, el INTEC. Y ahí entré a estudiar tecnología en industria alimentaria, porque lo que había que enfrentar en ese desafío era esencialmente las carreras técnicas intermedias que no tenía este país. O sea, salía del cuarto humanidades en esa época, y después vino la reforma en la enseñanza de 7º y 8º, y después vino de 1º a 4º, pero no teníamos, por ejemplo, carreras técnicas. Habían carreras de oficios, nada más. El sastrería, la peluquería, la costura y la encuadernación y todo ese tipo de estudios, pero no habían técnicos intermedios, tanto en el campo como en la ciudad, para enfrentar el desarrollo del país para el cual éramos convocados por Salvador Allende. ¿Cómo modernizábamos el agro? ¿Cómo aprendíamos a ver el tema de la maquinaria? ¿Cómo la alimentación? En ese nivel de la preocupación de la alimentación. Y a mí me encantó el técnico en industria alimentaria. O sea, pensando en el futuro del desarrollo, de la independencia de este país, que no dependiéramos económicamente y que desarrolláramos todas nuestras capacidades a ese nivel. Claudina, ya que estás hablando de tu época de joven y de militante de las juventudes comunistas, ¿cómo afectaste el día 11 de septiembre? Bueno, mi padre, yo militaba en la Jota, no habíamos conocido con el flaco, con mi compañero en la marcha de Valparaíso a Santiago, la marcha antiimperialista, la hicimos completa. La primera marcha fuimos con mi abuelita, que tenía 75 años, mi abuela, la madre de mi madre.
y marchó con nosotros hacia Santiago. Y para el 11 de septiembre, mi padre, que era un obrero jubilado, que tenía silicosis y que era gaffiter, él trabajaba con el compañero Lucho Corbalán. Por lo tanto, cuando se empezó a ver toda la situación que se estaba desarrollando desde el punto de vista de la escasez, desde el punto de vista de la violencia, de la derecha, de la JAP, de todo lo que empezó a pasar, hasta que un día él nos dijo, mira, la situación está muy grave, y si alguna noche yo no llego, hay que tomar las medidas. Y mi padre, en la noche del 10 de septiembre, no llegó. Por lo tanto, con mi madre dijimos, hay que limpiar la casa, hay que ordenar la casa, porque esa es la instrucción que teníamos. Y desde el punto de vista de limpiar la casa era guardar documentos, papeles que habían del partido, las revistas, teníamos todos los libros de Neruda, teníamos los poemas en disco de Neruda recitados por él, y toda la biblioteca que uno va juntando, leyendo obras políticas, de cuentos, de historia, literatura rusa, cómo se templó el acero, bueno, y les dejó Sabander en las torres, muchas cosas que fuimos leyendo, conociendo al calor de ser militantes. Y al otro día entonces yo me levanto tempranamente, como a las 7 de la mañana, y le digo, mami, yo me voy a la universidad, están llamando a todos los estudiantes, y empezó a través de la radio, llamando a los estudiantes a la Universidad Técnica del Estado, porque nosotros estábamos en Recoleta, donde está el Instituto Tecnológico. Y mi mami me dice, no sales de aquí hasta que no llegue tu padre. Porque si no está tu padre, yo tengo que asegurar que estén todos juntos. Mami, yo quiero ir. No, te quedas aquí. Ayúdame aquí. Hay que ver qué pasa en el local del partido. Hay que ir a ver a tu tío Enrique, que vive más allá. Y hay que ir hacia el local y saber de los compañeros. Entonces, llamó el comunal, me acuerdo muy bien, la dirección del partido del comité local en esa época, y llamó a una reunión en la mañana en el local del partido de La Coruña con 30 de octubre, aquí en La Victoria. Y citó a la población y llamaron a los dirigentes de la Junta de Vecinos. Por lo tanto, ya ahí se dio la orientación de que había que resistir, que había que organizarse. Llegó la JAP, llegaron todas las organizaciones, los adultos mayores, los centros de madres, llegó la Iglesia Católica, nuestro sacerdote que había en esa época, que era vicepresidente de la Junta de Vecinos, la Población de La Victoria. Y se tomaron medidas desde el punto de vista, y una de las grandes medidas que se tomó era que se iba a hacer un turno permanente ahí en el local, y que se sacó desde el local el mimeógrafo y se instaló en una casa, y se iba a empezar a trabajar con volante inmediatamente para hacer propaganda e información a la comunidad. Por lo tanto, mi padre había viajado al sur, venía llegando de Temuco con el compañero, con el compañero Lucho Corbalán, como 15 días atrás. Y mi padre había pasado a ver a mi abuelo Arauco, que era un campesino que administraba un fondo, mi abuelo, y que habían cosechado hacía muy poco los porotos. Y le pasó a mi padre un saco de porotos, y él se trajo un saco de porotos para Santiago. Y mi padre le había regalado a mi madre ese año una Malmicó de 4 litros. Era un tremendo lujo para esa época, una Malmicó. Entonces mi mami dice, ya compañeros, yo tengo los porotos, yo hago una Malmicó con porotos. Por lo tanto, el patio de nuestra casa se transforma en una
un lugar de un comedor donde empiezan los compañeros que estaban funcionando en el local, en todo este tipo de cosas, tomando medidas y todo en reuniones. Mi casa se arma la cosa de la olla común. Porque no te olvides que nosotros estábamos acosadas por el tema de la alimentación. O sea, todo era restringido, se funcionaba con la JAP porque no había, porque los gallos no llegaban los camioneros, teníamos el tema de los camioneros. O sea, nosotros mismos íbamos aquí al parque Andrés Yalán hoy día, que se llama Pierre Dubois, que es el frente en Avenida La Feria, en el Pozo, y veíamos cuando los camioneros venían y botaban los tarros de Nestlé, el chancho chino y todo ese tipo de cosas. Porque nosotros estábamos imbuidos en el trabajo enseñándole a la gente cómo se había que comer la merluza. Porque era tal la campaña de diciéndole a la gente que no comiera pescado. Porque el gobierno había hecho un convenio con embarcaciones rusas para que hiciera la pesca y pudiera estar la pescada, la merluza en los puestos para que el pueblo pudiera acceder al pescado, porque antes no podíamos acceder a no ser que viviéramos en una zona de costa. Por lo tanto, enseñándole a la gente, salíamos a las 4 de la mañana a enseñarle a la gente con miles de recetas en el gobierno de la Unidad Popular, los jóvenes, los días sábado y domingo, casa por casa, vendiendo poco menos que regalando la pesca y diciéndole a la gente que había que Claudina, comer pescado por la dieta, por la alimentación. es decir, con el relato que tú nos estás dando, nos estás diciendo que la primera olla común parte en la victoria el mismo día 11 de septiembre. Yo no quiero invitar a Omar porque la Sí, conversación yo contigo estaba es escuchando súper estaba entretenida. escuchando muy atento Ah, lo así que ustedes que te invito a conversaban. seguir con las preguntas, me imagino Sí, también no, Omar, no, por supuesto. Sí. Mira, Claudina, a mí me llama poderosamente la atención y fíjate una duda existencial de que uno viene de provincia, yo soy de provincia y uno veía estos liderazgos que nacen del mundo social, del mundo popular, y tú ingresaste a la juventud comunista a los 11 años. A los 11 ¿Qué, años, sí. qué diferencia ves tú entre tu juventud, lo que tú viviste como joven comunista y lo que tú ves ahora, lo que tú percibes ahora, lo que percibes a lo mejor de tus sobrinos, de algunos nietos, de gente que tú conoces? ¿Qué ves tú ahí? Eh, como una percepción. Ahora, yo creo que la percepción tiene que ver con la época en que nos tocó vivir. O sea, nosotros éramos una generación que teníamos que construir un país y una sociedad, una población. Si nosotros venimos de una toma de terreno del 57, nuestros viejos se tomaron este lugar donde nosotros vivimos. Hoy día tenemos una historia, tenemos una memoria y nos sentimos profundamente orgullosos de ser victorianos, aunque nos pasamos pachecovinistas de repente. Pero orgulloso de lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, un respeto único por la historia que uno traía esencialmente de familia. Orgullosa de mi abuelo, que era un campesino en el campo. Orgulloso de mi padre, que no fue a estudiar, pero un hombre que armó una familia con una mujer trabajadora, que fue capaz de soñar con que quería una sociedad más justa, diferente para tus hijos, y que a nosotros nunca él nos obligó a ingresar ni a militar ni cosa por el estilo. Nosotros solitos fuimos, porque además era muy atrayente ser militante a los 11 años. ¿Cómo no iba a ir al local de La Coruña si estaban los muchachos que tocaban música? Si estaba el conjunto folclórico, si había un coro de las juventudes comunistas, si bailábamos rock and roll, porque siempre decimos que los comunistas son ateos, que los comunistas... No, bailábamos rock and roll como fanáticos de Bill Haley, de la música folclórica, de la historia, así como bailamos el chilote, bailamos cualquier otro tipo de música.
pero teníamos que construir las canchas porque no habían canchas de fútbol, habían terreno aeriazo, no había pavimentación. La gente estuvieron colgada y después tuvieron el derecho a tener luz. Y después, cada uno, esta población es autoconstrucción. Entonces, todos los inviernos nuestros pies estaban metidos en el barro. Todos los inviernos nuestras casas se llovían por las fonolas. Por lo tanto, los viejos muchos construyeron después con adobe. Pero cuando el adobe se venía bajo la muralla, si llovía mucho. No había agua conectada, pero hasta el antejardín. Entonces era natural que nuestras madres y nuestros padres hicieran huerta. Y la preocupación de tener los árboles frutales. ¿Por qué en nuestras casas habían árboles frutales? Porque el comando de pobladores de la población La Victoria organizaba que cada uno de todas las familias debieran tener árboles frutales y enseñarle a la gente. Y la preparación de las mujeres en primer auxilio, porque no teníamos médicos. La pelea por el consultorio. Teníamos una escuela redonda de adobe que se hizo en La Toma. Después, el 60 y tantos, vinimos a pelear la escuela y logramos una escuela. Entonces, todo fue conquistándose aquí por la organización. Por eso te digo, nosotros teníamos todo que construir. O sea, éramos parte activa de lo que dijo Allende. Pero y hoy día... Claudina, esa construcción que tú hablas tiene que ver con la historia del movimiento de pobladores, bueno, los locales, la legua y otros sectores más de la zona sur y zona oeste, ya se hicieron en el gobierno de la Unidad Popular operaciones sitio. Una de las cosas importantes que se recuerda de la Unidad Popular y de la Resistencia, y que está en el ideario de la izquierda, es que en ese elefante blanco del hospital que estaba construyendo el presidente Salvador Allende, semanas después o días después del golpe de Estado, el Partido Comunista o las Juventudes Comunistas colocan una bandera pero gigantesca, roja, con la hoya y el martillo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Supongo que participaste, supiste algo. Yo lo único que te puedo decir es que ese hospital estaba semi-terminado. Era el hospital construido con la solidaridad internacional que iba a ser el hospital más moderno en Chile. Y resulta que viene la dictadura, estaban puestos incluso el tema de la donación de los montacargas del hospital. Había tecnología médica última, moderna, guardada en la bodega, en la parte que estaba construida. Todo eso viene el golpe y se lo roban y lo destruyen. Pero entonces nosotros dijimos, ¿por qué? Si esto es nuestro, lo vamos a pelear. Y lo cuidaron los militares y se llevaron toda la infraestructura que había tecnológica a los hospitales los milicos, a las brigadas. Y nos dejaron por más de 40 años con ese monumento a la desidia. Por lo tanto, cada aniversario del partido, cada 11 de septiembre, cada 4 de septiembre, el desafío para nuestra época de los jóvenes militantes comunistas y de izquierda, cómo subíamos arriba. Cómo subíamos arriba. Y por lo tanto, eran muchos jóvenes de nuestra generación que se preparaban exclusivamente para subirlo, con un tremendo riesgo, porque no te olvides que eso estaba abierto al interior y oscuro. Por lo tanto, habían socavones donde iban a ir los ascensores que estaban abiertos, que tú te podías pisar una cornisa y caía y listo. Ahí hubo la violación de una niña que se encontró muerta ahí, una menor de 4 años, de esta comuna. Por lo tanto,
Y nuestro desafío, el primer año que yo fui como candidata a concejal, decir, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a poner la primera propaganda, la vamos a poner aquí, en este edificio. Y la puse. Los cabros subieron y lo rayaron. Y nosotros ahí acompañando. Con el dolor en el estómago, que nada les pasara, pero también asegurando que tuvieran todas las condiciones para poder hacerlo. Entonces, ese edificio que por mezquindad, por miseria humana de quienes tenían que tomar la decisión, que dimos la tremenda pelea porque fuera hospital, siempre encontraron excusas técnicas mediocres para decirnos que no podía ser hospital. Desde decirnos que era tan grande y tan inmanejable que no podía administrativamente hacerse, a no ser que tú lo controlarais con un abaco. Pero si teníais la tecnología y el desarrollo, los grandes edificios hoy día se administraban, porque no hubo voluntad política, porque sabían que independiente que este hospital lo empezó Frei Montalva, quién lo iba a terminar y quién le había dado el contenido y puesto los recursos y comprometido con los trabajadores de terminar ese hospital público, era Salvador Allende, porque hubo mezquindad y miseria humana y política de quienes gobernaron de poner los huevos en ese local. Miles de argumentos, que no se podía construir nada, que estaba absolutamente destruido. Ahí está, nosotros le demostramos con una empresa privada que lo compró y lo construyó, y hoy día es un tremendo edificio con toda la tecnología privada. Se podía hacer, pero Claudina, no hubo voluntad política. Claudina, sí, mira, Omar, Claudina, estimados amigos, la conversación está, pero demasiado buena, pero hay que invitar a otro amigo que también es muy, muy querido de la Claudina, a un compañero, el Panchito Villa. Entonces yo te quiero, el Panchito Villa, te quiero invitar a escucharlo, y ustedes también, amigas mías, amigos nuestros, Sí. Los invitamos ahora a escuchar a Francisco Villa, y venimos luego con Claudina para seguir conversando de la vida, la política y de la forma de cómo construimos el futuro hacia adelante. Nos vemos en unos minutos más. Nos vemos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Quien tanto me anime un soplo de aire, quien tanto me quiere amor que entregar, quien tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar.
me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Que en tanto me anime un soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar, que en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Que en tanto me anime un soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar, que en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a Pucha, Panchito, si Panchito no Sí. arruga, o sea, Pancho nunca ha arrugado. ¿Ah? Y eso Gran es verdad. tema, gran tema. Gran tema ahí, mi derecho a soñar. Pero ¿Ah? Es un himno de todo esta. de todo esta- resistencia resistencia y de amor, y de amor, exactamente. y de eso amor, po, el derecho a soñar. exactamente, mi derecho a soñar. Oye, Claudina, justo te adelantaste a la pregunta, po. ¿Ah? Fuiste concejala durante, a ver, mis apuntes son 12 años. 12 años. 12 años. ¿Ah? Ganaste por 2 veces la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda, de la comuna de tu comuna. Y bueno, oye, a ver, cuéntanos un poco de los logros, po, ¿ah? Y de las derrotas también. ¿Cuáles fueron los principales logros? ¿Cuál fue tu principal, cuando asumiste por primera vez la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, con una cantidad inmensa de millones a pérdida? ¿Ah? Venía, si no mal no recuerdo, asumiendo la presidenta Michelle Bachelet, lograste que el Estado te pusiera algunas lucas, empezar a distribuir. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron en una comuna que además es una de las más pobres del país? Bueno, yo creo que ahí yo tuve quiero decirlo, tuve como la posibilidad de asumir esencialmente teniendo a la presidenta Bachelet, de asumir el 2008. Por lo tanto, el llegar a la municipalidad, sabiendo que había un tremendo déficit de 3.800 millones de pesos, cero inversión, cero proyecto en desarrollo. Cero. Pero eso uno lo sabía porque yo era concejal y había estado 4 años afuera y por lo tanto mucho no iba a variar desde el punto de vista del presupuesto. Pero lo más terrible es cuando tú llegas el primer día como alcaldesa y haces el juramento y todo eso y te vas a la oficina, que se supone que es la oficina de la alcaldía, todo muy ordenadito, donde estuvo antiguamente
el otro alcalde, y lo primero que te encuentras es que tú vas a abrir los estantes, vas a sacar una carpeta para decir, bueno, aquí se terminó el presupuesto y para sacar el presupuesto nuevo y sentarte para adelante. Y te das cuenta de que todo está limpio. No hay un papel en la alcaldía. Ninguno. Entonces tú lo primero que dices, oye, pero ¿cómo se le ocurre hacer esto? Si este es un servicio público, los papeles son sagrados en la administración pública, no pueden desaparecer. Entonces se te ocurre llamar a la secretaria del alcalde anterior y le digo yo, ¿y qué pasó con los papeles aquí? Y dice, señora Claudina, yo le pido disculpas, pero yo recibí órdenes de sacar todos los documentos de esta oficina, entregársela vacía, y todos los documentos se fueron a los archivos. ¿Y cuáles son los archivos? Una sala repleta de cajas. ¿Cachai lo que significa eso? Porque hay cero información. Cero información. En esa época que yo asumo como alcaldesa, no había todo un sistema de red de computación todavía en la municipalidad. Habían computadores, pero esto era como una cosa personal. No había la red tecnológica que hay hoy día, que tú te podés ir, pero hay un respaldo, hay un sistema. Por lo tanto, nos demoramos, te diría, una semana, con 10 compañeros metidos en esa bodega, clasificando carpetas y papeles. Carpetas y papeles para empezar a funcionar. Lo que nos ayudó mucho a nosotros es que la gente que entraba conmigo, sobre todo en la CERPLAC, profesionales que venían de otras municipalidades, y en eso entró la señora Rosemary Baez, que tenía el conocimiento y el manejo de un presupuesto y de cómo echar a andar y cómo se movía el municipio completamente. Entonces partiste con un equipo que conocía el quehacer presupuestario y esencialmente las tareas de la CERPLAC y de la Dideco, y poniéndose a trabajar y recoger información y empezando inmediatamente a golpear las puertas y a conversar, a pedirle una conversación a la presidenta, inmediatamente a la subdere, y plantearle cómo habíamos recibido el municipio. Claudina, entonces ustedes partieron a ciegas, y de a ciegas tuvieron que empezar a construir y a pensar, ¿no es cierto?, lo que se podía hacer en virtud de que no les dejaron, por decir así, no dejaron nada, lo que es gravísimo. Pero, y dentro de eso, ¿de qué te sientes tú orgullosa de ese periodo? ¿Qué a ti, cuando tú miras y dices, chuta, esto lo hicimos, esto pese a todo, esto lo logramos, esto con la gente lo logramos, este compromiso que tenían lo hicimos, quedé con tales deudas, pero esto por lo menos, esto sí lo hice y con esto estoy contente, con esto yo salgo y me siento feliz? ¿Qué cosas a ti se te vienen a la mente en relación con eso? Bueno, lo primero era de que había un equipo humano con mucha gente de la comuna, con muchos jóvenes profesionales, con los propios funcionarios municipales que me conocían a mí de mucho tiempo, de ponerse las pilas, y empezamos a trabajar. Y empezar a tomar decisiones, unas muy agradables y otras desagradables, desde el punto de vista de decir, ¿sabe qué? Estos servicios yo necesito que son urgentes, esto es la prioridad, con esto me alcanza, y recurrir al fondo. ¿Qué fue lo más importante? Quizás lo que nos marcó a nosotros inmediatamente es que nosotros asumimos en diciembre.
pero nosotros habíamos trabajado con la comunidad un proyecto de desarrollo cultural en la comuna, y el sueño era que queríamos tener nuestra casa de la cultura. Y me acuerdo muy bien que la primera que llega al municipio, a los pocos meses de nosotros haber asumido y haber presentado esta propuesta de que nos incorporaran en el deseo de tener una casa de la cultura, llega la ministra de Cultura con el primer aporte para el diseño de la Casa de la Cultura, porque nosotros habíamos trabajado con la comunidad la idea de la Casa de la Cultura, cómo la queríamos, cuáles eran los objetivos, teníamos claro qué cosas íbamos a tener, qué no. Entonces nosotros le presentamos el proyecto. Y ella dijo, bueno, ustedes nos han presentado y aquí vengo oficialmente a entregarle el primer cheque para que ustedes llamen a la licitación del diseño de la Casa de la Cultura. Mira las cosas de la vida. ¿Y quién se gana el diseño de la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda? Daniel Jadwe, con su empresa que en ese tiempo era arquitecto. Así que la Casa de la Cultura hoy día de Pedro Aguirre Cerda, que se llama Eduardo Cancino Cáceres, que era nuestro concejal, mientras yo era alcaldesa y él fue electo concejal, falleció, y por eso esa Casa de la Cultura lleva su nombre, se llama Eduardo Cancino Cáceres, un compañero poblador, dirigente de la DEJUPO, que trabajó mucho con nosotros en el Caro Chagaví en los tiempos de dictadura. Por eso se llama Eduardo Cancino Cáceres, porque el Consejo Municipal tomó el acuerdo de que fuera él, el nombre de él, que estuviera en esa Casa de la Cultura. A ver, ¿qué cosas más recuerdo? Yo creo que lo más importante es el sentir que éramos parte de una comuna que había que hacerlo casi todo. Porque lo mira, único que se pero mira, una de las cosas, nosotros como Crónica Digital en estos 15 años nos ha tocado seguir un poco la gestión tuya, y de muchos líderes de nuestro sector. Y en ese contexto, yo me acuerdo que la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda funcionaba en lo que era un colegio. Y mal no recuerdo, una actividad que ustedes realizaron, presentaron una maqueta y después colocaron un cartel gigante de cómo iba a ser ese municipio. Y cosas de la vida, se empieza a construir la municipalidad, se empieza a tener la lista, y bueno, lamentablemente tú no la pudiste inaugurar. y no he entrado nunca. Y no ha entrado No he nunca. entrado nunca. Yo O la sea, conozco, la conozco por el diseño, porque fui parte del diseño, y porque conozco la 3D que se hizo de proyección, y porque discutí qué condiciones tenía que tener mínima para cada dirección, cada unidad, dónde iba a estar la zona de cafetería, dónde iban a estar los comedores, dónde iba a estar la zona de descanso, dónde iba a estar la sala del Consejo Municipal. Todo eso yo lo tengo absolutamente claro. Pero hoy día yo no la conozco, no he ido nunca. ¿No te invitaron a la inauguración? ¿Ah? ¿Te invitaron? No, tal loco. ¿No te invitaron? No. Oye, pero ha sido una falta de respeto del actual alcalde a aquella alcaldesa. Bueno, pero para eso hay que tener cultura democrática, republicana, ¿no? Y eso no existió. Entonces, no te olvides que hay un desarrollo durante esos 8 años de municipio, que desde no tener ninguna sala cuna, construimos 9 salas cuna, 9 salas cuna en esta comuna. En todos los colegios municipales tenemos una sala cuna, mayoritariamente, porque pensábamos en las condiciones de que nuestros niños están. Más de 1000 niños tenemos en salas cuna y hemos quedado chicos. Y después con la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, se construyeron 3 salas cuna que bajo la administración de la Junta hoy día, que son más modernas, más hermosas,
San Joaquín, Villa Sur, y la que está en Manuel Errázuriz con Salesiano, al frente de la Escuela República Mexicana. O sea, se terminó el sueño que habíamos peleado toda la vida. ¿Te acuerdas tú que era el basural del Parque Andrés Yalán y Pierre Duan? Que ustedes peleaban en Santiago, La Palma, lo que pasaba con el basural allá, el vertedero que tenían, y que nosotros peleábamos el vertedero acá. ¿Te acuerdas esa pelea que dábamos juntos, y que cuando salía el gas por nuestras casas, y que les pasaba lo mismo a ustedes? Y los líquidos percolados y todo lo demás. Los percolados, los olores, el metano, todo ese tipo de cosas que vivíamos. Se construye el Parque Pierre Duan, la segunda parte, y el primero, que era el Andrés Yalán, que se construyó en el gobierno de la Concertación. Entonces, que eran sueños colectivos que teníamos todos los vecinos, porque no podemos decir que era el sueño tan solo de la Victoria, era colectivo de todos los vecinos que vivíamos cerca del sector. El de tener una cancha que tenía más de 40 años, que los futbolistas reclamaban permanentemente en la población Dávila, que se prestaba para la borrachera, para la venta de locos clandestinos, que pasaba de todo, pero que no era cancha. Y nosotros construimos el primer estadio en la población Dávila, ganamos con los vecinos, porque además se organizaron los vecinos y peleamos esos recursos, y se construye el primer estadio de carpeta plástica, como le digo yo, Sí. al servicio de los vecinos de la población de Dávila. Y ahí está ese estadio, maravilloso, con iluminación, con todo. Entonces, Claudina, mira, uno de los aspectos importantes que comúnmente ven los vecinos en los barrios, no tan solo en los barrios periféricos de la ciudad, sino que en el centro de la capital, tiene que ver con el tema de la salud. ¿Cuáles fueron los logros de tus dos gobiernos con el tema de la salud? bueno, primero que nada es hacer una carrera funcionaria. Primero que nada con los trabajadores. Porque no te olvides, o la mayoría pasaba, que realmente los trabajadores, la mayoría eran a contrata y no se respetaba la ley con respecto al 80-20. Que podías tener 80% de los trabajadores legales trabajando con sus derechos en el contrato de acuerdo a la ley de atención primaria, y el 20% a código del trabajo, a honorario. Lo primero fue eso, el trato con los trabajadores, respetar sus derechos y, por lo tanto, hacer una política de salud comunal. ¿Qué consideraba esta política de salud comunal? Asumir que nosotros teníamos el privilegio de tener un centro dental, pero que nunca se le dio la mirada desde el punto de hacer un centro de atención dental. Y por lo tanto dijimos, oye, ¿por qué nosotros no podemos tener una clínica dental? Y llegamos a tener una cantidad de sillones dentales y de especialistas atendiendo a toda nuestra comunidad. Me quedé en el tema que no habíamos terminado de ganar un proyecto de implante de dientes para mujeres, cuando yo me vine. Estábamos esperando ahí con las platas para iniciar el proyecto de implante. Y dijimos, un centro oftalmológico. Y teníamos una UAP con 2 oftalmólogos semanales, y donde le entregábamos los lentes a nuestros vecinos de cerca y de lejos. Gratuito. Y además dijimos después con Jadwe, cuando empezamos con el tema de la farmacia, oye, nosotros tenemos que ponernos. Hicimos la farmacia popular con honor a nuestro al ministro de Salud, del compañero Salvador Allende, Juan Carlos Concha.
que está nuestra farmacia popular. Claudina, en términos de salud, ¿cómo se ha vivido el tema de la pandemia en Pedro Aguirre Cerda? A ver, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un índice de fallecidos alto en la comuna, en relación con otras comunas de la región metropolitana. ¿Cómo lo sientes tú que se han implementado ese tipo de políticas con las personas que tú puedes conversar? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Cómo lo ha manejado desde la alcaldía y la visión que tú tienes también país? primero decirte que esta es una comuna privilegiada desde el punto de vista de infraestructura de salud. Nosotros dejamos construyéndose el consultorio de los Valledor Sur, que durante toda la vida ellos no han dependido de esta comuna de Pedro Aguirre Cerda, ellos dependían de Salud Central. Y no tenían consultorio. Por lo tanto, cuando se asume el tema de la pandemia, nosotros tenemos un COSAM, tenemos 4 consultorios puestos en el total de la comuna, más un SAR, un centro de atención de emergencia, con toda la última tecnología que nos dejó financiado la presidenta Bachelet, que tampoco alcancé a inaugurarlo, se inauguró después que yo, justo estábamos en la etapa de inaugurarlo, estábamos contratando el personal cuando yo dejé la municipalidad. Y tenemos también el centro oftalmológico, la farmacia popular, la dirección de salud y 2 centros de rehabilitación comunitaria. Dejamos 2 centros de rehabilitación comunitaria donde habíamos incorporado la rehabilitación de muchos niños menores que estaban en la Teletón, y cuando ya no tienen mucho avance, los niños se quedan en sus casas y ya los papás no los llevan, pero nosotros teníamos un centro de rehabilitación para adultos, al Parkinson, para todos los temas motores, con profesional y tecnología, y además con un centro para niños. Entonces, desde el punto de vista de personal y de profesionales de un nivel, de profesionales altamente capacitados en la comuna de la atención primaria, te quiero decir. O sea, si hay algo que nosotros podemos sentirnos súper orgullosos es del tremendo aporte que hicimos en salud desde el punto de vista de distribuir los recursos, pero además también de poner como municipio para el desarrollo de temas de salud, independiente de que a lo mejor no eran de atención primaria, pero sí que eran mejorar las condiciones, tanto para los trabajadores como también para nuestra comunidad desde el punto de vista del beneficio. Entonces hoy día cuando nos toca la pandemia, nosotros tenemos una infraestructura y tenemos el personal profesional como para enfrentar la emergencia. Entonces uno que conoce dice, menos mal que nosotros tenemos cubierto aquí en la comuna y vamos a trabajar comunitariamente, porque además esta comuna tenía una vocación y una cultura de trabajar comunitariamente con la población. Todos lo sepan. Con la junta de vecinos, con las organizaciones, con la escuela, con los consejos escolares. Había una red muy importante. Y tú empiezas a ver, primero que nada, las decisiones que toma el gobierno, que no responden a la necesidad de lo que está pasando. Su primera preocupación es de privilegiar y cuidar a la gente que vivía en Providencia, los que habían salido para afuera, que traían la red, y por lo tanto toda su preocupación estaba concentrada ahí. Y además tú empiezas a ver que en atención primaria no pasa nada. Porque todo se concentra en los hospitales. Entonces, se concentra en los hospitales y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué aquí en nuestros consultorios? Entonces empieza el tema a cerrarse los consultorios, a atender desde la entrada solamente las urgencias. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo qué pasa?
Si nosotros tenemos una autoridad local, un alcalde de esta comuna, que su expertise es ser médico, es un profesional, es un médico, que durante toda su campaña y que él trabajaba esencialmente atendiendo a sus vecinos supuestamente en la zona norte, y que en la televisión decía que era gratis, pero que nunca fue gratis porque había que pagarle el bono para poder atender, y te podía atender, pero al otro día tenía que ir a dejarle la plata o el bono. Y entonces, ¿cómo él no encabeza esta coordinación independiente que el gobierno tenga su política, pero nosotros en atención primaria con los equipos de salud que tienen expertise y que estaban en la comuna, sabían lo que tenían que enfrentar y cómo tenían que hacerlo? Y nos encontramos con que esencialmente, como alguien dice, uno no es profeta en su propia tierra, porque nosotros hemos sido en la comuna, fíjate, teniendo la mejor infraestructura. Lo quiero decir así, porque nuestros consultorios no están destruidos, hay uno que está más viejito que el que está hacia Carlos Baldovino, pero que tienen buena infraestructura, que tienen ciertas condiciones. Y hoy día hemos sido la comuna con más alto porcentaje de muertos, una de las comunas, junto a Cerro Navia, con la diferencia que el alcalde de Cerro Navia no es médico. Entonces ahí tú dices, pucha, no basta tener un título, no basta tener el título, sino hay que saber ponerse la camiseta por la gente, conocer a su gente en su comuna, qué es lo que necesita, y poner la cabeza y las capacidades instaladas en función de salvar vidas. Entonces la pregunta es, ¿no puede ser el peor karma que un médico sea alcalde y que tenga una de las comunas con más alto porcentaje de vecinos que han muerto? Entonces, ¿de qué responsabilidad estamos hablando? No estoy diciendo que él es responsable de cada uno de los vecinos que haya muerto. Estoy diciendo por qué no tomamos las medidas y tuvimos todas las condiciones para evitar que a lo mejor fallecieran menos. Es verdad, tenemos condiciones sociales pésimas en muchos sectores. La desigualdad, la pobreza, nuestros viejos cesantes, nuestros adultos mayores, las enfermedades crónicas, todo lo que queráis. Pero sí podíamos hacer un trabajo de prevención y de monitoreo comunitario sobre esta pandemia que ha despreciado, les quiero decir, ha despreciado la capacidad instalada de los líderes comunitarios y de la infraestructura comunitaria del quehacer de la historia de la comuna. O sea, esto decidió por arriba. Fíjese que a mí eso me llama poderosamente la atención de lo que está relatando, de cómo es posible, ¿cierto?, que se salte lo más fuerte, lo más poderoso que tiene que ver con la organización social y que tiene que ver, ¿cierto?, con esta historia de esta comuna, de este mundo, y que su gran potencial apunta a que pudo haberse ocupado, ¿no es cierto?, para obtener resultados mucho, mucho mejores, sabiendo, ¿no es cierto?, sabiendo que hay elementos que evidentemente te van a jugar siempre en contra. Sí. Pero pareciera ser que eso no se ha hecho, y la evaluación de esa es suya y también de otros dirigentes sociales. En esto hay conversaciones con otros dirigentes sociales, ellos también ven y observan esto, lo perciben. Lo perciben absolutamente. O sea, yo hoy día, por ejemplo, tengo contacto con muchos dirigentes sociales, con vecinos. Entonces me dicen, ¿sabes que le echamos de menos? ¿Pero por qué? Pero ustedes decidieron. O sea, yo nunca he dicho una mala palabra en contra de la autoridad, ni he escrito ninguna cosa,
Mira, aunque él ha hecho de mí un desprestigio absoluto, esta cosa machista, absoluto. Desde que me fui de la población, a poco menos que me rodé todo en la municipalidad. Entonces yo, lo único cuando me dice la gente eso, pero sí él lo dijo. Entonces le digo yo, pregúntele por qué no hizo la denuncia. Porque yo estoy aquí esperando que él haga la denuncia. Porque si yo supiera que una autoridad que antecedió se hubiese robado algún bien, hubiese mal usado los recursos de estos vecinos, de mi población, de mis vecinos, míos, suyos y de todos nosotros, yo hago la denuncia. Porque para ladrones de corrupción no. Entonces le digo, cuando diga algo así, porque nunca me lo ha dicho a mí, dígale que por favor usted le pide que dónde está la denuncia y que lo haga. Y yo estoy esperando la denuncia aquí, tranquilamente. Porque si no es ser cómplice, supuestamente de ese robo. Claudina. Entonces, sí, eso me parece que es súper importante de los vecinos. Lo que echan de menos hoy día, esta es la relación, la construcción, la conversación, la cultura. No he venido nunca a vernos, no hemos conversado jamás. No hay ni una gentileza para con nosotros. O sea, las cajas hoy día que se repartieron, hoy día por primera vez nos llega una caja nosotros de las cajas del presidente de la República a la población de La Victoria. Porque la vez anterior no nos mandaron las cajas al presidente de la República. Fíjate que Lucy, porque además este alcalde es muy amigo de la derecha, Lucy le regaló 12.000 cajas o 9.000 cajas de alimentos. Y esas cajas nos vinieron a traer aquí. Claudina, la gente les empezó a reclamar. Claudina, mira, nos está pillando el tiempo, ya estamos ya. Es para seguir conversando contigo, Claudina, ¿sí? Es para seguir conversando sobre esto. Pero la última pregunta, y por favor con los minutos muy precisos, es una pregunta al hueso. Los tiempos políticos a los tiempos del reloj son completamente distintos. Estamos entrando con modo ya plebiscito, y en ese contexto la pregunta es concreta. Tú vas a liderar esta gran campaña que me imagino se va a lanzar en Pedro Aguirre Cerda por el apruebo. Esta gran campaña de toda la oposición por el apruebo en Pedro Aguirre Cerda. Por supuesto, nosotros estamos en eso. O sea, mi Facebook está, yo apruebo. Y por lo tanto, mi preocupación de la conversación en las redes que estoy comunicando con los dirigentes sociales es que nosotros ya estamos trabajando desde hace mucho rato el tema del apruebo. O sea, tú vienes aquí, yo vivo aquí en la calle Estrella Blanca, donde todo el mundo sabe que he vivido toda mi vida y que no me he cambiado. Y vaya a ver que en la muralla dice, yo apruebo, y tengo lleno de carteles. Que se vaya Piñera, yo apruebo. Nueva Constitución. ¿Qué es lo que significa esto? Por lo tanto, hoy día nosotros ya estamos convocando junto a otra gente y organizaciones como partido, como red social, como quiera, como corporación, preparándonos para esto. Porque primero tenemos que ganar este apruebo a la nueva Constitución. Tenemos que derrotar a la derecha. Y ahí no hay donde perderse. Pero además de eso, de derrotar a la derecha, tenemos que lograr el sueño colectivo de un país de ser parte constituyente y construyente, que contenga una constitución, nuestros sueños y nuestros deseos de un país real, que cuide y proteja a sus hijos chilenos, que se preocupe del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que nuestras riquezas sean de todos los chilenos. Por eso queremos una nueva constitución, porque además tenemos una tarea inconclusa junto al compañero Salvador Allende.
Tenemos que volver a rescatar nuestro cobre para los chilenos, como el litio hoy día. Tenemos que lograr que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público, un bien público. Tenemos que rescatar el mar para los chilenos, para la alimentación, pero también tenemos que rescatar el campo desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura y de alimentaria en nuestro país, como también de proteger nuestro planeta. Entonces, yo creo que tenemos grandes desafíos que a lo mejor no los vamos a ver nosotros, Iván, pero sí yo quiero legarle a mis nietos y a mis bisnietos un país donde ellos puedan soñar y construir familia en otras condiciones. No el país destruyéndose, no la sociedad o el mundo destruyéndose. Asumiendo la diversidad que tenemos hoy día, el respeto irrestricto a las mujeres en su condición de mujeres de género y el respeto irrestricto a la diversidad sexual, a la opción sexual de cada uno, pero no aceptar jamás la violación a los derechos humanos como método de la vida política para dominar y asesinar abiertamente al otro porque piensa diferente. Nosotros vivimos y nos cortaron esos sueños. Muchos de nuestros compañeros están ahí, pero todavía está esta generación que tenemos el privilegio de haber vivido esa época para decirle a nuestros nietos y a nuestros hijos que nos releven, porque todavía no se van a cerrar las heridas hasta que no exista la verdad y la justicia. Y nunca más la violencia como método del imperio para gobernar, el rico para robar y para sobornar. Claudina, te quiero agradecer enormemente esta comparecencia, como se dice en algunos lugares, con Crónica Digital, con el equipo de periodistas de nuestro periódico. Agradecer a nuestro querido Marcit, y bueno, y a ustedes también, pues, amigas, amigos, compañeros, compañeras, por supuesto aquí tomándonos un cafecito en el Crónica Digital, esperando tal vez más temprano que tarde nos podamos encontrar en la Plaza Brasil y también en el barrio Franklin. ¿Sí? Claudina, un abrazo a la distancia. Y también un abrazo a ti y para el recuerdo en la memoria de nuestros amigos y compañeros que nos acompañaron, que antes cayeron. Decirle que aquí estamos y vamos a seguir. Así vamos a seguir. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos vemos, Omar. Chao, muchas gracias. Chao. Buenas noches, Claudina.